Bendiciones para todos, buenas tardes, pastor, pastora, es un placer estar en esta reunión, estamos ansiosos de escucharlo, las anécdotas, su juventud, las vivencias, así que bueno, vamos a comenzar en esta tarde con las preguntas, las inquietudes que tiene el grupo de exploradores y misioneritas de la Iglesia Príncipe de Paz, y es un honor presentarlo al pastor Elvio y Mirta García, así que comandante Guille, un aplauso ahí virtual, vamos a comenzar, comandante, con las preguntas. Bueno, buenas tardes, bendiciones, pastores. Una duda que por ahí abarcativa, ¿no? Me pueden comentar los dos, de un poco de su infancia, su juventud, si tenían algún animal a cargo, si tenían alguna huerta, sus primeros trabajos. Bueno, lo que me puedan comentar en 2 minutos, 3 minutos, lo que a ustedes les parezca conveniente a cada uno, nos comentan para conocer un poco más de su infancia y dónde nacieron, sus padres, lo que les parezca, lo que crean importante, los escuchamos. Bueno, ¿cómo están todos? Atentos, que vamos a lanzar la biografía. Bueno, más o menos, como toda infancia tiene cosas muy lindas, otras enseñanzas o experiencias. Yo digo que todo lo que pasamos en la vida, si lo capitalizamos bien, es para bendición. Más allá si es lindo o es feo lo que nos ha pasado. Lo que sé es que todo el Señor también lo usa para la experiencia de poder bendecir a otros. En mi caso, yo nací en Entre Ríos, con Oscar y Héctor, y bueno, mi papá. Nos trajeron, yo era el más chico en ese tiempo, chiquito, y estuvimos, ya vinimos directamente acá a González Catán, y bueno, los primeros años surgieron bastante tranquilos, bastante bien, pero después, cuando yo tenía más o menos aproximadamente 7 años, surgieron algunas dificultades en la familia. Mis padres tuvieron que ser internados, entonces nosotros, la familia digamos, de alguna manera tuvo que tomar algunas familiares a nosotros. A mi hermano más chico lo llevó una señora amiga, a mi hermano Héctor lo llevó una tía, mi hermano Oscar, que tendría 12 años, se quedó acá solo en la casa. En el caso mío y en el caso de Rubén fuimos a parar al Roca, Juan Manuel Roca, que es un, digamos, de alguna manera, un reformatorio. Eso es. Y ahí estuve 3 años en ese reformatorio hasta que salí a los 10 años, 11 años. Y bueno, volvimos a encontrarse la familia, mis padres pudieron estar en casa de vuelta y nos volvimos a juntar toda la familia. Como era antes, de chiquito se empezaba a trabajar. Ya me acuerdo, Oscar siempre trabajó, desde chiquito, y nosotros también, y después de tener vaca teníamos 5 o 6 vacas, lechones, cordero, gallinas, conejos, benditos conejos. Y después también a esos 13 años, 12 años, yo empecé a trabajar en un taller afuera. También con Oscar y con Héctor. Van para ir saltando. A los 18 años más o menos, ya estábamos en una fábrica. A los 21 y medio, 22, en sí hubo siempre una chica que me acosaba de chiquito. Y
y era imposible escapar, era una cosa impresionante. Así que bueno, nos pusimos de novio con la señora que está acá al lado mío, y a los 22 años yo, y 19 ella, 21 y medio, 19 ella, nos casamos. Y ahí apareció el pastor Luca, después apareció Gaby, a los 10 años apareció Rosy. Una bendición. Yo trabajaba en una fábrica y a la noche trabajaba en un taller. O sea, de día trabajaba en la fábrica, a las 6 más o menos entraba a un taller, y ahí donde era modelista, matricero. Y en ese tiempo yo tenía 29 años, y fue cuando Dios me llamó al ministerio. Fue muy difícil decidir, porque no era fácil. Yo tenía a los dos chiquitos, a Luca, a Gaby y, por cierto, ella, ¿no? Y había que mantener la familia. Y en ese tiempo decirle sí al Señor era un salto al vacío. No había iglesia, no había gente, no había nada. Pero entendí, ahí le estoy contestando alguna otra pregunta, ¿no? Pero bueno. Pastor, sí. Sí, no se nos adelante a la pregunta que va a venir ahora, pero bueno, nos gustaría también que la pastora también cuente resumido sus orígenes, dónde nació, hasta que lo conoció el pastor, ahí. Y después seguimos a otra pregunta, pero bárbaro, impresionante. Nosotros nos conocimos, ella tenía 7 años y yo tenía, no sé, 10. Cuando salí de allá, imagínense, yo tengo 64, ella tiene 30 y pico. Bueno, estar el día es un privilegio estar con ustedes compartiendo, ¿no?, esta charla. Como decía mi esposo, bueno, yo nací en Tucumán y a los 7 años nos vinimos para acá, ¿no? Porque vio que antes vendían espejitos de colores a mis abuelos. Mi papá nos abandonó a mí y a mis hermanos, entonces yo vivía con mis abuelos y mi mamá, ¿no? Entonces mi mamá se vino a trabajar primero acá y a conseguir una casa para podernos mudar de Tucumán acá. Y fue que compró mi abuelo a una cuadra de la casa de mi esposo. ¡Qué casualidad, qué casualidad! Bien, lo que es el Señor, ¿no? Yo tenía 7 años. Y bueno, fueron pasando los años, a los 11 años, así que chica, me acosaban que quería ser mi novio. Yo no, 11 años tenía. Y yo recuerdo, ustedes preguntaban sobre la huerta y todo. Mi abuelo tenía una huerta al lado de la casa de él, en un campo, ¿no? Y yo era chica, pero igual quería que vea que yo era trabajadora, ¿no? Entonces ¿Me acosaba o no me acosaba? No. Entonces cuando mi abuelo estaba en la huerta, siempre estaba yo ayudando en la huerta, haciendo algo, porque en un campito se veía la casa que era de mi esposo. Se ríe todo, pero es así, ¿no? Para que vean que yo era trabajadora. Yo tendría 11, 12 años, ¿no? Y bueno, después fueron pasando los años, me seguía acosando, que quería ser mi novio, y bueno, fue mi novio, no tanto que me acosó. Después a los 14 años, empecé a trabajar en una fábrica de casualidad, porque mi tía trabajaba en una fábrica de pantalones y tenía que llevar a 2 chicas, no lo dejaron a las 2 chicas y nos llevaron a mí y a mi tía. Yo mintiendo la edad, ¿no? Que tenía 17. No era cristiana. No era cristiana, no era cristiana. Y fui a la fábrica, y a los meses tuve un accidente, me agarró un coche, donde estuve 10 días inconsciente, y bueno, gracias a Dios, Dios ya me había mirado, como siempre dije, desde el vientre de mi madre, Él ya me había mirado a mí. Siempre cuando tuve algún problema de salud, siempre dije eso,
que él ya me había mirado, ¿no? Y bueno, salí de estar internada, estuve muy mal, y bueno, mi esposo era mi novio en ese tiempo, ¿no? Ya cumplía 15 años. Seguí trabajando hasta que me casé, ¿no? Seguí de novia con mi esposo, y a los 19 años me casé, y a ese mes que nos casamos, fuimos al Señor. Hasta ahí. No sé si después iban a seguir preguntando más. ¿Se dieron cuenta que el acoso era real? Pero antes, ¿Qué tal, pastor? ahora no, le decimos a los nietos, todavía no, si fueran mis hijos todavía no, yo, pero bueno, antes qué sé yo. Lauti, ¿qué pasa? Me está diciendo así, abuela. ¿Qué tal, pastor? Pastora, ¿cómo están? Pepi, Sí. le quería preguntar, ¿cómo está? No, casi contesta todo antes que le pregunte. Yo que yo escuché más de una vez la anécdota de cuando dejó de trabajar para servir al Señor. La pregunta es con respecto a la convicción que tenían. Y yo quería preguntarle eso, si la tenían clara cuando dejaron al Señor. Obviamente que sí, porque tenían una convicción enorme, pero después de haber tomado la decisión, sí, tenían miedo, incertidumbre, pensaban, habremos tomado la decisión. Eh, bueno, eso quería Está buena, saber. está buena. Ahora con el diario El Lunes. No, está buena, Pepi, pero vos sabés que está buena la pregunta. Cuando Dios te llama, y es verdad que Él te llama, no te queda otra. Por sentido común, uno quiere tener un sueldo seguro para la familia, y es lo que uno le dice que no al Señor. Entonces, mirá qué cosa que me pasó. Yo siempre he llamado del Señor. Ya venía trabajando como el copastor, conocía más o menos lo que era el ministerio y no quería saber nada en esa área. Cuando el Señor empieza a llamarme, pasaba algo raro. Yo amaba el taller, amaba el modelismo, la matricería, me gustaba, no era por lo que ganaba, sino porque a mí me gustaba. Pero pasó que cuando el Señor me empezó a llamar, o como dijo Jeremías, fuiste más fuerte que yo y me venciste, yo llegaba al taller y no tenía ganas de trabajar. Se me había ido las ganas y entendía que yo estaba perdiendo el tiempo trabajando. Ustedes sigan trabajando. Eso es a mí. Entonces yo entraba al taller y no tenía ganas de trabajar. Entonces hablo con ella y hago un arreglo. Y por eso hablamos entre líderes, entre gente que le cree a Dios. Y me acuerdo que le hago un pacto con Dios. Y le digo al Señor, yendo para el taller, voy a hablar con el muchacho, le voy a pedir cierto dinero y el 70% lo voy a poner en la obra. ¿Qué era ponerlo en la obra? Era alquilar, era poner la escritura. El 70% de esa plata la voy a poner para el reino. Y con el otro 30% voy a tratar de tirar lo que se pueda. Y sentí una alegría al hacerlo eso, no sentí miedo. Cuando tomo esa decisión, me acuerdo que vinieron algunos amigos y muy íntimos a decirme que yo estaba loco, que no podía tomar esa decisión. Uno de ellos, el otro no lo puedo nombrar, era Dani Sacala, éramos re amigos, ahora es pastor. Y él me dijo, estás loco, ¿cómo vas a dejar ese oficio? ¿Cómo vas a dejar tu trabajo por nada? O sea, por nada, porque no se visualizaba nada. Y sin embargo eso no me conmovió.
Por eso digo, hoy me asombro cuando con tanta rapidez quieren ser pastores. Ser pastor es un tema de entrega, donde tus sueños ya no existen, sino existen los sueños de Dios que a vos te alegran y que producen gozo. Por eso, Pepi, nunca tuve incertidumbre. Alguna vez les comenté a ustedes que antes parecía que yo había dejado todo por la nada. Y ahora me doy cuenta que dejé la nada por todo. Porque hoy que ya tengo 64 años, tengo asegurada la casa en el cielo. Nada de arrepentimiento por dedicarme al Señor, por tener mis hijos, mi nuera, mis yernos, mis nietos en Cristo, por una decisión que no es fácil. La gente se entrega a Dios un pedacito, y el otro pedacito lo tiene ahí muy agarrado. Pero cuando Dios te llama verdaderamente, es un gozo, es una alegría. Nosotros con ella, supongamos, tuvimos como 6 años de novio, 41 de casado, hace 47 años que estamos juntos. Y estamos bendecidos. Y con hijos bendecidos. Entonces, es impresionante la misericordia de Dios de haber, mire, yo siempre le digo, yo ni terminé 7º grado prácticamente, pero Dios nos ha dado la gracia de poder ministrar a la gente profesionales. A veces cuando le digo, una vez me fui a la casa de gobierno a ver a Cristina, y yo digo, si esta sabe quién soy, me saca volando. Después estuve en el Senado. O sea, cosa que usted dice, ¿cómo puede un pibe que estuvo en un reformatorio, que no hizo nunca un libro de secundaria, puede estar en este lugar? Sencillamente el Señor dice que nos va a llevar a esos lugares. Es sencillo. Pero hubo una decisión, ¿viste, Pepi? Que en verdad no fue fácil, pero nunca en incertidumbre. Y por supuesto, lo que yo siempre digo, tu compañera te acompaña. El ministerio no es mío. En su gran mayoría el ministerio es de ella. Porque hay que bancarlo, pastor. Cuando ríen, cuando lloran, cuando lo aplauden, cuando lo traicionan, cuando son agradecidos, cuando son ingratos. Y la esposa ve todo eso. No lo ve otro, Dios por supuesto, pero la que está al lado. Recuerdo una vez que en una... Bueno, no puedo contar tantas anécdotas, te puedo contar. Iba a contar cosas que tienen que ver con esto, de que no es fácil el ministerio, y si tu esposa no está al lado tuyo, muy difícil ser pastor. Así que por ahí va la cosa, Pepi. Así Muchas que gracias. Hola, pastores, bendiciones. Bueno, mi pregunta era si cuando era joven o cuando empezaba recién a congregar se imaginaba que iba a llegar a ser pastor, o si tenía algún otro sueño, como seguir una carrera profesionalmente o algo por el estilo. Linda pregunta. No soñaba ni era mi anhelo ser pastor. Mayormente el que entiende un poco no quiere ser pastor. Es muy difícil, ustedes son líderes y tienen a la gente siempre a cargo de alguna manera y no es fácil. No es fácil. Ustedes se dan cuenta que parte de su vida tienen que estar dedicados a eso. O sea, en verdad nosotros no queríamos servirle a Dios, siempre le servimos. Imagínense que nosotros a los 6 años de convertidos ya fuimos pastores. Éramos muy jovencitos, yo tenía 29 años, ella tenía 18. Yo como le tiro flores, ¿no? Ustedes más o menos sacan la cuenta.
Yo tenía 29. Pero después el Señor inquietó, como les conté hoy, de alguna manera, y estamos agradecidos por su misericordia. Así que no tenía otro sueño. Los sueños normales, yo alguna vez les contaba a ustedes, la mayoría de la gente sueña con tener un trabajo, una casa, un auto. Y siempre le digo, a los 18 años yo tenía una casa, un trabajo y un auto. Entonces me sentaba y decía, si la vida es esto, es muy vacía. Es muy vacía. Cuando uno encuentra a Cristo, cuando yo entré la primera vez a la iglesia y escuché predicar al pastor, que yo estaba perdido, pero que Cristo me daba vida y salvación, el círculo de mi vida se cerró. Ya no había incertidumbre, ya estaba todo completo. Como dice Colosenses, estáis completos en Él. Por eso no están mal los sueños, están buenos los sueños, pero en nuestros casos siempre fueron concernientes a Dios y a su obra, que es lo eterno. Lo demás es pasajero. Está bueno tener todo eso, está muy bueno, pero eso no tiene que ser la meta de tu vida. Si me decís que voy largo, Gusti, me decís tranqui. No, estamos perfectos, pastor, estamos perfectos. Es todo atrapante lo que nos está diciendo, pero mucha información y es difícil resumirlo, así que usted responda tranquilo. Usted cuando ve que está finalizando la respuesta, uno de los comandantes y consejera le va a hacer otra pregunta. Así que perfecto. Seguimos. Impresionante. ¿La tengo que dejar hablar a mi señor o no? No, Sí, que no, porque todo lo que él va a contar fue lo vivido, porque nosotros nos casamos y al mes ya fuimos al Señor, ¿no? Pero antes de casarnos, él ya había comprado una Biblia, no sé si entendía o no, pero la leía, ¿no? La leía antes de casarnos, sin conocer nada. Y como yo estaba contando al principio, a los 15 años que yo me puse a novia con él, todo el tiempo yo me acuerdo que en una forma era católica, digamos, ¿no? Yo todos los días me rezaba 3 Padre Nuestro, 3 Ave María, pidiéndole a Dios para casarme con mi novio, con mi esposo ahora, ¿no? Esa se llama acoso espiritual. No. Así que nuestra vida fue esa. Bueno, y después de ahí en más, todo lo que le está contestando, esa fue nuestra vida hasta hoy, gracias a Dios. Bueno, sí, al comienzo, ¿cuántos hermanos eran? Y si usted fue el primero en predicar o fue otra persona. Al comienzo, y seríamos 10, sí. Sí, más o menos. Sí, entre 5 y 7. Sí. Éramos un poco audaces, pero bendecidos. Imagínate, en ese tiempo tenemos para rayar un poquito. En ese tiempo teníamos una linda comunión con Aníbal Ordóñez, él estaba pastoreando en Córdoba. Y él era medio así aventurero y yo por ahí andaba. Así que nos fuimos a un saloncito ahí a San Enrique, chiquito era, nos prestaron. Y nos juntamos ahí, sí, un par de hermanos. Pero rápidamente crecimos. Y todas anécdotas, esos primeros tiempos todas anécdotas, seguramente que prediqué yo, predicó Aníbal, ya hace 34 años no está muy claro, pero anécdotas lindas, claro que no teníamos silla y un hermano nos había donado como 4 o 5 sillas, así que estábamos bárbaros, y se nos fue un día y se llevó la silla, así que volvimos al estado original. No, terrible. Y
alquilamos ahí a una cuadra de la plaza, atrás de la iglesia católica, y ahí alquilamos un local. Y empezamos a crecer. Siempre el Señor nos bendijo, y bueno, pero todo experiencia, cada día, cada nuevo comienzo, experiencia, pero yo era muy joven, así que nada me asustaba, nada me paraba, íbamos para adelante. No teníamos problema en esa área, y más con el llamado de Dios, así que bendecidos, buenos tiempos. Algún día nos vamos a juntar y les voy a contar algunas anécdotas que han sido risueñas ahora y no tanto en su momento. Dios los bendiga, pastores. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué motivo la iglesia, el ministerio, se llama Príncipe de Paz? Quería que nos cuenten un poquito por qué se llama Príncipe de Paz. Y viste, siempre como cuando va a venir un bebé y que le ponemos y todos opinan de acá, de allá. Y así que me gustó Príncipe de Paz. O sea, no fue algo muy democrática. Todos opinaban, pero me pareció un lindo nombre, ¿no? Príncipe de Paz. Y después quisimos hacer un logo, así que ahí fuimos democráticos. Pero bueno, cada uno se dibujó su logo y qué sé yo. Por cierto, y por lejos es el mejor logo que he visto. Así que pues, vamos todavía. Así que más que por ahí es el nombre de Príncipe de Paz. Hay muchos príncipes de paz, pero como el nuestro ninguno. Digo fanático nomás. Pero sí hay colegios, hay pastores amigos que su iglesia se llaman Príncipe de Paz. Pero así es, más o menos. Bien, pastor. Buenísimo. Bueno, buenas tardes de mi parte una vez más. Un placer tenerlos. Mi pregunta es, o más que pregunta, es una curiosidad. Quisiera que nos cuente su primera experiencia en un bautismo en agua. En las aguas. A nosotros nos pasa cuando hay bautismo en la iglesia que vamos todos y es un momento hermoso ver cómo empiezan a ser de la familia de Cristo, de la iglesia. A usted como pastor, ¿recuerda su primer bautismo? ¿Qué experiencia nos puede contar? Decirte que me acuerdo el primer bautismo, no me acuerdo. Lo que sí que bautizamos pastores, gente que son pastores, bueno, gente que está con nosotros hace más de 30 y pico de años. Y los primeros bautismos los hacíamos en la pileta de los portugueses. ¿Quién se acuerda? Nadie se acuerda. Guille se acuerda, Germán ya se acuerda. Gustavo. Los parientes se acuerdan, pues los llevaban, ¿no? Ahí hacíamos los primeros bautismos, ahí lo bauticé a Payelo, aparte de los Ávila, creo, aparte de los del Castaño, mira lo que le estoy diciendo, ¿no? Bueno, sí, fue algo, como vos decías, algo precioso, ¿viste? Algo hermoso. Y siempre experiencia, ¿no? En los bautismos siempre experiencia. Algunos cuando eran bautizados recibían el Espíritu Santo, esas cosas que yo decía, wow, qué lindo. Pero han pasado por las aguas del bautismo más de como 1000 personas, o sea, no me acuerdo yo de todos. Pero sí, de hecho hace unos años yo ya no bautizo más. Ustedes lo han visto. Algunos dicen, ¿por qué no bautiza el pastor? En realidad Jesús tampoco bautizaba. No me quiero comparar con Jesús, por supuesto, perdone. Pero Jesús no bautizaba. Pablo no bautizaba. El pastor Elvio no bautizaba. En esa línea. No, o sea, no.
Para ahí algunas personas se preguntan, ¿por qué no bautizará al pastor? Porque me duele la cintura. No, le digo, porque es bueno, es lindo, son hermosas experiencias. Ahora si te digo, yo el primero que bauticé fue fulano, me voy al infierno. No me acuerdo. Bueno, ya llegó mi parte con la pregunta, así que es una pregunta que nunca la hice, pero también es por curiosidad, ya que estamos hablando de la carpa y de todo. Después de crear la iglesia, el Ministerio Príncipe de Paz, ¿cuál fue el primer ministerio que se creó dentro de la iglesia y sus inicios? Oscarito, estamos todos los días juntos, estaría preguntado acá. No, el primer ministerio, como todos los ministerios, la escuelita bíblica. Esa es fundamental. Y después te sigue la escuelita bíblica, y por ahí, para no desentonar con las otras iglesias, haríamos alguna reunión de damas. Sí. Una reunión de damas. Antes se hacían la reunión de damas, la reunión de varones. No, eso. Después recuerdo los ministerios que se fueron sumando, pero yo siempre entendí algo en cuanto a los ministerios. No se puede crear un ministerio si no hay un ministro. Supongamos, no, la iglesia tendría que tener tal cosa. Si no hay un ministro, no te metas. La iglesia no tiene obligación de crear ministerio. La iglesia tiene un ministerio y es predicar la palabra de Dios. Después, cuando se levantan líderes con inquietudes o con pasión por algo, uno le da la posibilidad que desarrolle lo que Dios le dio. Eso es importante. Nuestra iglesia tiene una bendición en eso. Nosotros tenemos ministerios de hace 20 años, 25 años, 30 años, y van adelante. Porque cuando alguien se me presenta a mí, supongamos, y me dice, pastor, siento hacer tal cosa, lo aconsejo un poquito, pero no le digo que no. Porque Gamaliel le dijo a los hombres en aquel tiempo, no se hagan demasiado problema contra estos nuevos discípulos. Si no es de Dios, se termina, y si es de Dios, sigue adelante. Entonces, cuando alguien es llamado para un ministerio, uno le tiene que dar la posibilidad que lo desarrolle. Si Dios lo llamó, va a tener fruto, y si no, lo va a dejar por la mitad. Bueno, pastor, también sabemos en todos estos años que usted hizo campamentos, así que me interesaría saber su primer campamento. Yo sé que fue en ese tiempo multitudinario por la cantidad de asistentes que fueron. Quería preguntarle, ¿fue un desafío hacer un campamento porque era como algo nuevo? ¿Cómo hacer una convocatoria? Quería que me cuente su experiencia. ¿Cómo lograron hacer un campamento? ¿Dónde fue? ¿Cómo se hizo? El primer campamento lo hice en el Instituto Bíblico de Río de la Plata en el año 88. Pero yo ya era presidente de jóvenes de la Unión y teníamos las iglesias de General Paz hasta Francisco Álvarez. Teníamos 70 iglesias que manejábamos con una comisión de pastores jóvenes, que eran jóvenes, y teníamos una buena relación, primeramente con los pastores y después con los líderes de jóvenes. Por eso se nos hacía muy fácil trabajar en unidad. Antes se trabajaba en unidad de una forma más linda, teníamos mucha amistad con los pastores, eran hombres respetuosos, educados. Hoy estamos complicados porque un poco complicado. Y hacer un campamento era simplemente poder reunirnos, planificar conforme el Señor, y bueno, después nos largábamos.
¿Por qué reuníamos 300, 400 jóvenes en cada campamento? Porque trabajamos con los líderes. Entonces, ¿cómo trabajábamos nosotros? Hacíamos un campamento, supongamos en enero. Se les llevaba a cada líder de jóvenes, que yo me reunía con ellos una vez por mes, y le entregaba bonos para que ellos vayan dándole a los jóvenes que durante 6 meses iban juntando el dinero. Entonces, cuando juntaba los 50 o 70 líderes, ellos nos entregaban el dinero y nosotros nos encargábamos a traer los maestros y todos y pagar los alquileres. Dios nos dio la gracia de trabajar con hombres como Pablo Jo, como Hilda Rodríguez, como Copsán, como Rafael Jaya, con Enrique Strogen, muchos hombres de Dios, maravillosos. Después empezamos a hacer campamento en General Rodríguez, Las Vegas. También eran tremendos campamentos. Nosotros hacíamos un campamento en enero y un campamento en julio, en las vacaciones de invierno. Y en esos viajes tratábamos de llevar, incentivar. Me está dando en letra, porque llevábamos buenos maestros para los líderes. Y entonces nos manteníamos una unidad. En ese ministerio trabajé durante 7 años, hasta que también entendí de parte de Dios que ya estaba bien, que tenía que dejar de trabajar con los jóvenes. Pero era muy lindo, muy lindo. Veíamos la gloria de Dios. Ahí lo llevamos a Shalom Leví. ¿Quién se acuerda de Shalom Leví? Un hombre que era un maestro. Era deforme. Él deforme todo su cuerpo. Era ciego y era paralítico. Ese fue mi primer evangelista en San Enrique. Pero era un maestro. Era impresionante lo que ese hombre sabía. Y tenemos una anécdota con él. Cuando hicimos un campamento en Ezeiza, en la escuela 11, capaz que la conocen. Impresionante, porque tiene 3 salas. Podíamos meter 500 jóvenes. O llevamos 500 jóvenes ese campamento. Y lo teníamos de maestro a Shalom Leví. Y Cristian, mi sobrino, el primo de ustedes, era el que le gustaba llevarlo con la silla. En vez de bajar la silla, la escalera así, para atrás, me lo empina para adelante. Allá fue mi maestro, mi predicador. De ahí lo tuvimos que llevar al hospital de Ezeiza. Me había partido la cabeza. Cosas. Miren, podríamos hablar toda la noche de anécdotas, que hoy son anécdotas, pero en ese momento era un sufrimiento. A ver si matábamos a ese hombre de Dios maravilloso. Y bueno, estoy hablando con ustedes y me vienen 1000 anécdotas en la cabeza. Pero sí, dice, si quiere ver a Dios obrar en grande, emprende cosas grandes para Dios. El líder es una pasión ser líder. Va a haber noches que no vas a poder dormir, no importa. Yo hasta hoy, que no puedo hacer mucho, que ando en esta silla de rueda, ayer estuvimos en la quinta trabajando. Y hoy fue la gente del municipio a hacer hisopado. ¿Y usted dirá qué tiene que ver? Es testimonio. Fue el concejal Zoraide de la quinta hoy y se quedó asombrado. Dice, qué impresionante este lugar. Pero ese lugar lo pisé por primera vez en el año 81, que era campo. Y hoy el municipio nos pide a nosotros, prestado de tanto en tanto el predio, para hacer obras para la sociedad. De eso se trata.
de arriesgarnos. Primero compré un terrenito, después compré el otro terrenito, después tiramos abajo una pared, y después otra, y después rompimos y después, y pasaron como 35 años, 40 años y seguimos. De eso se trata, Pepe, también que me preguntaba, un llamado. Es hasta el día que Él venga a buscarnos. Pero siempre lleno de gracia, de esfuerzo. Y hoy cuando veía, yo digo, qué lindo testimonio. Para ver que la iglesia no es donde se juntan 2 o 3 a gritar, sino que es para alumbrar en medio de las tinieblas. Cada vez que viene alguna autoridad del municipio, donde sea, se asombra. La vez pasada vino la hermana de Balestrini, el secretario de Acción Social ahora, Fusca, y la abogada, una abogada. Vino a nuestra iglesia. Y ellos estaban asombrados del trabajo que hace la iglesia. Pero Dios siempre va a usar un hombre, va a usar una mujer que le crea y que no se achique. Me hizo recordar cuando estábamos en el colegio de Ezeiza, cuando llevamos los 550 jóvenes, ¿no? Recuerdo que después que se solucionó el problema de La Plata, el pastor Jorge Liseche, que ahora está pastoreando en Córdoba, me dijo una palabra, me decía, mirá, Mirta, cuando en tu iglesia sean la cantidad que éramos ahí en el culto de jóvenes, ¿no? Y yo pensé, para mí era, yo cuando es algo imposible, y yo dije, no, digo yo, porque era algo que usted piensa, algo imposible de llegar a eso. Y veo cuando uno, como le comentaba los otros días a las chicas, cuando el Señor me había llamado y llegó el momento hasta ahora, cuando veo cada día, ¿no?, cómo el Señor trae las almas, ¿no?, a la iglesia, y me parece algo tan normal, ¿vio? No vivo qué cantidad, no. Lo veo con total naturalidad, ¿no?, lo que Dios hace, ¿no? Y bueno, y cómo somos bendecidos, ¿no?, cuando vemos la mano de Dios obrando, ¿viste? Y eso era con eso lo que quería contar, que yo, el pastor cuenta todo, y no me deja hablar, bueno, ahora sí. Yo por eso soy un peligro. La pregunta de Samuel es, ¿cómo es en su caso usted? No como padre ni como esposo, sino como pastor. ¿Cómo es en su caso usted como pastor? Esa es la pregunta de Samuel. Está bueno. Yo, en mi casa, primero soy esposo, después soy papá, y casi no me manejo como pastor. Te explico por qué. Porque el papá, de hecho, con la conducta, ya es un pastor. O sea, yo no tengo que sentar a mi esposa ni a mis hijos como pastor. Yo si lo siento a mi hijo o charlamos, hablo como hijo. No soy el pastor para ellos. Sería muy feo que yo sea el pastor. A ver si me explico, Samu. ¿Viste? No, porque la Biblia dice, porque esto dice. Primero porque ellos saben lo que la Biblia dice. Y yo no tengo que decirle. O sea, yo soy el esposo de ella y vivo como tal. No es que hacerme caso a mí porque soy el pastor. ¿Viste? Sabés qué paliza que me da, ¿no? Entonces, la realidad es que yo soy el esposo y yo quiero eso, ¿viste? Ser el esposo, y con mis hijos quiero ser el papá, y con Lauti y los chicos quiero ser el abuelo. No que me vean como el pastor, ¿viste? Bendiciones, pastor. Bendiciones, pastora. La verdad que escucharlos es hermoso, escucharlos de la parte de los consejos que nos están dando, de recordar. Yo no me acuerdo, soy joven, no me acuerdo algunas cosas, pero sí he escuchado en tantos años anécdotas y bueno, y muchísimo más que seguramente usted se guarda y es largo, es para mucho Zoom y para muchas preguntas. Pero yo tenía una pregunta en especial,
en todos los años, ustedes dos como pastores, como familia que lleva a cargo el ministerio, ¿cuál fue el consejo más reiterado que les tocó darle ante la problemática familiar de muchas familias que se hayan cruzado en el camino? ¿Cuál fue el consejo que por los años usted tuvo que reiterar y volver a hablar de ese tema? Por supuesto, el más repetido, por decir de alguna manera, es casi lo que prediqué el domingo. El matrimonio, la familia, tiene que oír a Dios. Si no escuchan a Dios, no hay arreglo en las familias. No hay comunión entre padre e hijo. A mí me enseñó mi pastor algo: cuando alguien quiere hablar con vos, preguntale si cree que la Biblia es su palabra. Si te dice que sí, podés entrar en una conversación. Porque si no, yo le digo, pero la Biblia dice, y la otra persona me dice, pero a mí no me interesa lo que dice la Biblia. No tenemos nada que hablar. No tenemos nada que hablar porque mi vida se basa en la palabra de Dios. Por eso es lo que yo prediqué el domingo: a Él oí. Entonces, cuando la persona, vos vas a ver, Romy, en la iglesia que la gente va y viene, pero simplemente porque no escucha la voz de Dios. Va y viene porque están en una incertidumbre a veces, cuando las cosas no van bien. Empiezan a tener dudas y empiezan a acariciar otras cosas, en el buen sentido de no del mundo ni del pecado. No, sino su corazón se empieza a llenar de otras cosas. Yo me acuerdo que cuando venía Luisito, ustedes lo conocen a Guillermo. Él habla fuerte. Yo lo escucho acá y hay dos casas que nos separan. Pero por, no sé, el problema de las máquinas, ¿verdad? Claro, y nos reíamos porque cuando él se casó con mi hija, Gaby lloraba a veces cuando él hablaba. Porque hablaba fuerte y creía que la estaba retando. Porque en mi casa no se usa el grito. En mi casa no hay malas palabras. Nosotros no sabemos decir malas palabras. O sea, sabemos, pero no lo usamos. No lo usan mis hijos, no lo usan mis nietos. Es algo normal. Nunca es una grosería. Pero es normal en nuestra casa eso. No es que la disfrazamos. Es nuestra forma de vida. Entonces, ¿qué le puedo aconsejar? ¿Por qué no trata así a la esposa? Porque la Biblia me dice que la tengo que tratar bien. Entonces, si yo tengo base bíblica y soy cristiano y oigo a Dios, no hay problema. Y si alguien que viene a pedir un consejo escucha a Dios a través de su palabra, se terminó el problema. Se terminó el problema. Y ustedes me pueden decir, pero en la iglesia hay un montón de familias que tienen 1000 problemas. Y si son sordos a lo que Dios dice. No hay arreglo. Usted aconseja. Yo aconsejo como pastor. Pero en su gran mayoría el consejo que me vienen a pedir ya está tapado porque viene con un prejuicio. Entonces el consejo hasta ahí. Y hasta ahí lo toma la gente. La gente no toma los consejos. O sea, hace 42 años que estoy en el Señor. Y hace 34, 35 que soy pastor. Miles de personas, hasta psicólogos han venido a hablar conmigo de iglesia. Porque la profesión, es libro al intelecto. Pero un matrimonio, una familia, donde reina Cristo, puede todo. Yo a veces me hacía este pensamiento, no digo, pensar que era una psicóloga, se venía, no digo a tratar porque era feo, a la oficina a charlar de sus problemas. Y yo decía, pensar que esta pobre señora mañana tiene que ir a su consultorio a tratar los traumas de las personas cuando ella estaba llena de traumas. Pero cuando una familia tiene a Cristo, las cosas a Cristo, no a la religión. La vida es otra cosa. Por eso, Romy, el que más me aconseja es ese. Pastor,
continuando lo que usted estaba diciendo recién, ¿usted aprendió a distinguir o supo distinguir cuando la otra persona puede recibir el consejo espiritual o usted sabe que no lo iba a recibir y solamente le dio un consejo de su parte de hombre para que la otra persona esté bien y para que la vida le vaya bien, pero sabiendo que no iba a aceptar el consejo de parte de Dios? Sí, está bien tu pregunta. Uno puede darse cuenta, te das cuenta, no que puede darse cuenta, te das cuenta. Ahora bien, nosotros aún así tenemos que darle el consejo, sabiendo que no lo va a tomar. Uno lo sabe, porque a veces son muy fuertes las raíces. Una persona que es adicta y que está 1 año, 2, 3 años sin tomar, sin drogarse, ¿cómo puede ser que después al tiempo vuelve a caer? Porque sus raíces no se cortaron. Nosotros, ustedes que están en la iglesia han visto cantidad de casos. Porque no escuchan a Dios, porque le cuesta desarraigarse para arraigarse. Le cuesta desarraigarse es mucho más difícil desaprender que aprender. Y en las iglesias tenemos un grave problema. En un 80% la gente tiene demasiados traumas de las cuales no se desarraigaron. Entonces su accionar, su manejarse en su casa, en la vida, tiene que ver con esas raíces. Por eso cuando el Señor habla que viene a sanar a los quebrantados de corazón, le he enseñado muchas veces, el griego de quebranto es trauma. Tienen su corazón quebrantado con tantas cosas que a veces no se confiesan, porque la idea es confesarlo. Entonces siguen con un corazón quebrantado. Y las cosas y las raíces a veces son tan fuertes que si no se desarraigan, se sigue dando fruto con esas raíces. Porque en definitiva, dice, lo que el árbol tiene de florido vive de lo que tiene secundado, ¿verdad? Entonces, muy lindo, ahí todo muy lindo, pero todo eso es humillación, porque vive de lo que tiene secundado. Entonces, desarraigarse tiene que ver con eso. Es un tema, por eso es un tema ser pastor, es un tema ser líder. No es para nada fácil. Mire lo que me pasó una vez. Si cuando tengo que cortar, Guti sin problema me hace así, porque si es por anécdota. Un día estaba predicando en los salones, en Castañares. Termino de predicar y salgo a la vereda y pasa un muchacho, muy borracho también. Y empezamos a charlar. Y él me empezó a contar su anécdota y su vida. Entonces mire lo que es Dios. Él me comenta que había estado en el reformatorio, que está ahí en Alba y Jonte, en el Bajo Flores, algunos por ahí lo conocen. Y yo le digo, ¿en qué año estuviste? Me dice, estuve en tal año hasta tal año. Le digo, vos sabés que yo estuve de ese año hasta tal año. Pero mirá cómo estás vos y mirá cómo estoy yo. Hay un secreto, Jesús. No hay otra cosa, no hay magia. Tal vez si yo no hubiera agarrado a Jesús, sería tal vez como mi papá, me hubiera tomado tomar, me hubiera gustado tomar, fumar, o salir en paz. Porque son mis raíces. Todavía cuando escucho un chamamé le meto un zaputar. Quedaron algunas raíces. Claro, lo mismo sucedía cuando acepté al Señor, ¿no? Cuando tomé la decisión que mi esposo, en vez de casado, decidió ir al Señor. A la semana siguiente yo también quise ir, ¿no? Y recuerdo que 2 años después vino una tía de mi esposo a visitarnos. Y te recordás lo que te dijo la tía Teresa. Y a él la familia le dicen negro, ¿no? Porque no sé por qué.
porque de los hermanos él nació con pelo negro. Me describe, porque el otro tiene ojos verdes, Oscar, tiene ojos verdes. Entonces la tía le dice, sí, negro dice, la verdad, que yo pensaba que tu matrimonio no duraba ni 2 años, ¿no? Pero cuando yo recuerdo cuando decidí ir al camino del Señor, fue por ese motivo, no porque nos llevábamos mal, no si teníamos un 9 casado, sino porque en mi mente, en mi corazón estaba que con Cristo en nuestras vidas, mi hogar iba a seguir adelante. ¿Por qué? Porque por parte mía, separado, juntado, vuelto a casar, y eso es mi familia, ¿no? Por parte mía. Entonces yo digo, gracias a Dios la decisión que tomé de seguir al Señor, que Él sea el centro de mi hogar. Y bueno, nosotros estamos con mi esposo hace 42 años de casado, más 6 de novio, así que toda la vida juntos, pero desde el día que nos casamos, nuestro fin, nuestra unión fue con el Señor, que Él sea el centro de nuestro hogar, ¿no? Y bueno, ese es no digo que nunca hemos tenido ni lucha, ni prueba, ni un sí, ni no, porque... lo hemos dado para que... pero siempre fue cristocéntrico, ¿no? Mi esposo siempre... no hemos tenido problemas así donde el dice, mira, la palabra de Dios dice esto, aunque yo, ¿no? Pues yo digo, pero yo misma, yo me digo, sí, pero yo pienso así, aunque sé que es verdad lo que me estoy diciendo, me está diciendo él. Yo en mí digo, yo estoy creyendo esto, ¿no? Pero acepto cuando me comparte algo de la palabra que dice esto es lo que dice la palabra. Por ahí yo estoy encapuchada, enojada. No. Dice que soy caprichosa. Imposible. Olvídense. Y por ahí digo, no, yo pienso así, pero sé que cuando algo dice él, me comparte algo, es lo que dice la palabra, no es lo que dice porque yo lo digo, sino él dice, mira, la palabra del Señor dice esto. Y bueno, de esa forma, sobre todos estos años, gracias a Dios, ¿no? Y la verdad que no hay nada más hermoso que Cristo sea el centro del hogar, ¿no? Bueno, eso no me... Tenía un miedo que el otro día tuve que pegar. No. Impresionante, pastores, lo que nos están contando, las anécdotas, las historias. La verdad que hay mucho contenido, muy bueno, estamos agradecidos. Pero ahora yo le quiero compartir unas imágenes y hablar sobre el líder siervo. Nosotros lo tenemos a un líder, pero también vemos que es un siervo, porque también se pone la mano en el arado. Vimos fotos populares, si se puede decir populares, en donde se lo ve usted trabajando junto a su familia, a sus hermanos. Así que bueno, yo le voy a compartir unas imágenes y usted cuando la vea me va a decir lo que primero se le viene a la mente. Ahora la va a ver. Esta. Ahí tenemos esa imagen, para que nos comparta un poquitito de ese momento, de ese tiempo, y qué es lo que quiero llevar el líder siervo, sino que usted no es que fue el pastor y muchachos vamos a hacer un pozo acá y háganlo, sino estaba ahí en el barro junto con los que seguían, y bueno, quiero que nos comente un poquito sobre eso, de lo que es ser un líder siervo. Sí, lo que viste ahí era algo que todavía lo seguimos haciendo. Como decía hoy, ayer tuvimos esta pista trabajando. Es una foto que me alegra, en parte de verlos. Ahí, hermanos, que, bueno, todos están ahí de alguna manera en el Señor. Pero nada, algo que nunca fue pesado en ti. Siempre fue una bendición poder trabajar para el Señor. O sea, siempre. Mira, el hombre envejece cuando no tiene más proyectos. El hombre envejece cuando no tiene más proyectos. Nosotros vivimos con proyectos, yo me acuesto y cuando no puedo dormir pienso en lo que podemos hacer y estamos ahí. Bueno, hoy nos ha frenado bastante todo eso.
no te olvides que hemos hecho cosas, qué sé yo, trabajo de cero, ¿viste? De cero. Ahí estábamos cavando las primeras bases, no las primeras bases, las bases que continúan para la losa. Estábamos con don Castaño, el papá de Ángel, Marce, el papá de las chicas, el cocinero de los campamentos, Guillermo, y Alberto Funes. Bueno, buenas noches a los dos pastores. Mi pregunta era que nos cuenten cada uno una anécdota de fe, y ya contó como 5 anécdotas de fe. Entonces, formularía, sé que son los dos, son un matrimonio de fe, pero también sé que son un matrimonio de oración. Así que reformulo mi pregunta y me gustaría que nos cuente una anécdota cada uno sobre la oración. Contá vos primero, me dijo así mientras yo pienso. Usted que me mandó al muelle a mí hasta que yo pienso. No, cantidades, Germancho, cantidades de ver el poder de Dios, el poder sobrenatural de Dios. Era para contarte lo más reciente, lo que ustedes conocen, todo lo que pasé y que paso. La primera vez que pasé todo esto fue muy duro. Ustedes saben, tuve 60 días internado con 2 operaciones en la espalda, con una prótesis. Bueno, 2 veces operado. Y los médicos, cuando yo me empecé a recuperar, me dijo: usted no va a poder salir de acá si no es con un armazón. Y capaz que alguno me vio alguna vez ir a la iglesia, un armazón acá adelante, acá, un tornillo. Bueno, muy difícil. La primera vez que después de operarme me senté, era imposible sentarme, me doblaba todo, no podía. Me ponía ese armazón, Luca es y la verdad que impresionante lo que el Señor me dio con ese hijo. Y me ponía ese aparato y yo no lo podía aguantar. Y después me dieron el alta y me vine a casa y lo usé 1 o 2 veces y no lo usé más. Cuando ellos me decían que tenía que tenerlo por siempre por el problema de mi padre, la prótesis y todo eso. Y después ustedes fueron testigos que después que ellos me dijeron que no iba a caminar nunca más, ustedes me vieron volver a caminar. Cuando a los 5 años de eso caminaba, trabajaba, subía la escalera, ustedes me vieron, eso es a la vista de todo. Cuando a los 5 años a mí me vuelve a pasar el mismo problema, más grave, por decirlo de alguna manera, y llegamos a la clínica, los médicos nunca entendían que yo había vuelto a caminar. Ellos decían que era imposible. Entonces le tuvimos que mostrar fotos, videos. De hecho, no lo podían entender. Cuando viene de vuelta el que me operó, me dijo: es imposible volver a operarle, hacer la operación que hicimos, porque teníamos que abrirlo acá adelante, sacarle todos los órganos, entrar a la parte de atrás de la columna, y iba a ser un problema porque iba a ser una carnicería. Ellos me dijeron que no me iban a operar. Y yo estaba ahí en la clínica 1 día, 2, y también tenemos anécdotas. Nosotros agarramos anécdotas de todo, hasta de las manos. Y un día va Luca, que Luca es firme, muy firme en la posición. Y yo que ya me quería ir, porque 3 días había estado 60. Y me dice: Luca, nos vamos. Y yo le dije al toque: vamos. Pero el problema es que yo no podía caminar. Y la llama a la enfermera, me dice: sáquenle la vía. Pobre, la piel sabía nada, vino y me sacó acá. Y viene
Viene Dani Sacada, el hombre de hormiga, ¿no? Con su casco, acá había venido en moto, él me mira así, pistero. Me dice, ¿qué van a hacer? No, vamos a ir, pero no tengan el permiso, no importa. Así, ¿eh? Pasamos una silla ahí de la clínica, nos subimos y arrancamos para la salida. Y el problema es que allá en la salida hay guardias. No sé qué pasó, el señor, es como cuando le abrieron la puerta a Pedro allá que estaba encarcelado. Dice, ¿se va muchachos? Sí, le digo, yo no vamos. Bueno, a ver, abro la puerta y metimos el auto. Ahí nos subimos, chau clínica, ni firma, ni permiso, ni nada. Y acá estamos. Si uno se lleva por lo que dicen, estaría triste tirado en la cama. Y es duro, ya va a ser 1 año y 8 meses que volví a estar en la silla. Pero todos los días Lucas me hace ejercicio, nos paramos, me paro, quedo parado un poquito. Pero los médicos nunca dijeron que yo podía volver a caminar. Volví a caminar y entiendo que por la gracia de Dios volveré a caminar. Entonces, miren, les cuento esta y terminamos. O sea, no, termina, habla ella. Ahora, antes de la pandemia, el calcio. Ah, no. No, ese lo va a contar ella. Sí, porque fuimos, como todos los meses, tenían que hacerse análisis, y estudios, todo. Nos mandaban a que vamos a la... sí, la que se maneja con el calcio, no sé cómo es el nombre. Y fuimos, y le pidió a Lucas, como él lleva todo, todos los papeles y todo, yo y Lucas. Y le preguntaban a él, ¿qué está tomando? Lo mira Lucas. Porque, claro, el doctor da la receta y vamos compramos nosotros, lo tiramos nosotros, lo toma, pero no sabe cómo se llama uno ni cómo se llama el otro, no le presta atención. Me está envenenando. Sí, no. Y bueno, entonces cuando se fijan los análisis, la doctora ya pone, no puede ser esto, no, vos no podés estar así, no, el calcio, mirá cómo está. Imagínese, me empieza a decir de esa forma, yo me asusto. No, vos no podés estar así. Ya, ahora mismo te vas a hacer un análisis porque tu calcio está muy bajo. Entonces, imagínense, ¿no? Cuando nos dicen así, nos asustamos. Ya, ahora mismo te vas y te haces. Eran ya las 7 de la tarde, ¿dónde te hacen análisis? En ningún lado. Entonces al otro día de la mañana temprano, cuando vamos a hacer con Lucas, oramos, llegamos a casa, ya nos había dado la receta y oramos al Señor. Al otro día de la mañana fue a hacer el análisis, para la tarde ya estaba. Cuando nos fuimos a fijar, los niveles habían subido totalmente. Le llevamos a la doctora, ella dice, no puede ser. No lo podía creer, la doctora. Entonces, en todas esas cosas, nosotros vemos cómo Dios obra, ¿no? A favor nuestro, ¿no? De nuestra ayuda, pidiéndole, rogándole que el Señor tome el control, porque ya enseguida dice, hay que internarlo. Y yo decía entre mí, Dios mío, el diablo, como muchas veces toma distintas cosas para hacernos sentir mal, ¿no? Porque le decía a él, no, pero vos no podés estar así, vos tenés que estar internado, mira con estos niveles. Así que esa noche, esa tarde cuando vinimos, porque ya fue nochecita, oramos al Señor, empezó a tomar y a los días hizo un análisis y habían subido los niveles totalmente. Así que fue esa que cada día vemos lo sobrenatural de Dios, que Dios puede hacer cada día, ¿no? Así que seguimos confiando en el Señor, como decía mi esposo, y vemos la mano de Dios cada día, ¿no? Y sé que el Señor va a seguir obrando, preparando el momento, no apresuramos nada, solo los ejercicios, todo lo que Él hace, bueno, ya va a llegar el momento y así, dependemos del Señor. El asunto, bueno, los que conocen, yo tenía bajo -7, supongamos, y había que tener entre 8,5 y 10.
El próximo análisis que fue al día, yo tenía 9,50. Entonces, la doctora me había puesto un montón de calcio, no sé, 4 pastillas, 2 acá. Cuando mira eso dice, impresionante, no tomes eso, toma 2. Son cosas que una vez ni da cuenta, las cuento ahora porque ustedes nos dicen, pero así de bueno es Dios. Y a veces cuando me quiere agarrar eso, Señor, ¿por qué? Miro cuánta gente sufre. Miro cuánta gente sufre. Entonces hago empatía. Todos quisiéramos estar 100 puntos, pero hay gente que no lo está. Y como le dije, nuestro primer evangelista era un hombre con un montón de discapacidades, pero él servía a Dios. O sea que el servicio a Dios no depende de cómo estoy, depende de quién soy en él. Por eso milagros siempre va a haber, pues Dios es Dios de milagros. Y después saber de que nosotros vivimos procesos, donde Dios nos enseña. Y cuando pasamos procesos sabemos lo que es importante y lo que es urgente. O sea, lo que antes me recontra preocupaba, hoy ya no me preocupa. Y así, ¿por qué? Porque uno ve lo que vale y lo que no vale. Y nos manejamos así, y le damos gracias a Dios. Él es Dios de milagros, y lo seguirá siendo. Ahora usted dirá, las cosas son fáciles, así de fáciles, lógico que no son fáciles. Pero todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Por eso cuando usted pasa un proceso, y después escucha voces de gente que usted se da cuenta que nunca estuvieron en la rueda del alfarero. Hablan nomás, opinan, dicen, predican. Pero usted dice, wow, ¿cuánto le falta? ¿Cuánto le falta? Nosotros seguimos creyendo en un Dios poderoso. Pero ¿se acuerdan aquellos hermanos nuestros, compañeros de Daniel? Si Él nos quiere sacar, nos va a sacar. Y si no quiere, está todo bien. Está todo bien. Pero eso cuesta. Bien, Guti. Bendiciones, pastores. Me toca a mí ahora. Buenas noches. Pasó volando, ya es buenas noches, ya no es más buenas tardes. Dios los bendiga a los dos. Muy lindo escucharlo. La verdad se pasa volando el tiempo cuando uno está entretenido. Y bueno, yo quería preguntarles, mi pregunta era, ¿cuál fue, a los dos, cada uno individualmente, cuál fue su experiencia más sobrenatural que tuvieron? Recién estaba escuchando, bueno, la pastora estaba contando lo de su salud, con el calcio y el análisis, así que, bueno, ahí contaron una, pero si no la podemos reorientar, como hizo Germán recién, yo me estaba acordando, mientras ustedes hablaron, de cuando yo era chica, y se veía mucho algo que ahora no se ve, que es cuando oran y la gente se manifiesta, o no sé, a mí me impactaba más, y por eso lo notaba más. Yo de vez en cuando vi, a veces en la iglesia que pasó, pero me recuerdo cuando yo era chica, siempre había algún endemoniado hablando, o no sé, o trepándose. Yo me acuerdo que a mí me quedó marcado. Y ahora ya no se ve tanto, así que quería saber si ustedes o que cuenten su experiencia en oración, en alguna intercesión, así que hayan visto algo muy sobrenatural que les haya llamado la atención, o individualmente a cada uno. Yo recuerdo del pastor cuando contó usted su experiencia en el sanatorio, de lo que vio mientras que estaba hablando con el Señor en ese momento tan vulnerable. Así que bueno, tomando referencia de esas cositas que fui oyendo, quería preguntarles para que ustedes cuenten su experiencia más sobrenatural que hayan tenido. Sí. Yo voy a contar que una vez, bueno, Anto y Romy conocen a Patricia, la hija de Aide. Ella era una chica enferma, ¿no? Y una vez estaba mal, ella no sabía decir, me duele la muela, me duele el oído, ella no sabía expresarse porque era Down, ¿no? Y recuerdo que una vez estaba sufriendo ella de la muela, ¿no?
Entonces le digo, vení, vamos a orar, Patri, porque ella no sabe, ella no sabía expresarse, pero ella sabía quién era, sentía de Dios. Usted llegaba y quería escuchar los coros, y quería que usted le cante, y bueno, ¿no? Todas las cosas del Señor ella quería, a pesar de que no entendía mucho. Ella lo único que decía, Jehová mi pastor y nada me faltará, en su manera de hablar, ¿no? Porque las chicas la conocen. Y recuerdo que estaba en la cama llorando, así, ¿no? ¿Qué te pasa, Patri? ¿Qué te pasa? Y ella lloraba. Yo digo, mira, vamos a orar si te duele algo. Si usted le preguntaba si te duele algo, ella decía sí, pero no le decía que vamos a orar. Y oramos al Señor, hasta yo me quedé admirada, porque sabe que se le salió la muela, ¿no? Entonces, yo me quedé admirada, ¿no? Porque en sí no estaba orando al Señor por esa muela, sino clamando al Señor para que el Señor le hiciera pasar el dolor que ella sentía. Y bueno, eso fue algo que lo viví, ¿no? Que lo viví, bueno, esa es mi experiencia que ahora en este momento estoy recordando, ¿no? Esas son cosas sobrenaturales. Y me estaba riendo porque me comentaba de que antes había endemoniados en la iglesia. Y yo estaba pensando, ¿será que antes había una unción y se manifestaban? Y ahora se esconden entre los hermanos. Y no se manifiesta. Porque es verdad lo que vos me decís. Me estaba recordando con Anne, la tía de la chica. Éramos socios para reprender demonios. No encantaba, éramos jóvenes los dos. Así que no, nos gustaba luchar con los diablos ahí. 2 o 3 de la mañana en la iglesia bautista estábamos ahí en la iglesia que estaba el papá. Sí, era impresionante, había un endemoniado, ahora yo no sé cómo es. De verdad lo pienso, o falta unción acá y no pasa nada, o antes estaban complicados los demonios. No, cada anécdota, pero sí, algunas contables y otras no. No, hemos visto cada cosa en ese tiempo de reprender demonios, no sabe. Me acuerdo así jocoso, una vez estábamos reprendiendo a los demonios, éramos un grupo de locos que le encantaba reprender demonios. Y teníamos a una o a uno contra la pared y todos ponían manos, ¿viste? Me acuerdo tanto, y también orando, y otro vino y le puso la mano, ¿viste? El endemoniado es ese, no yo, o sea, no sabía ni quién era el endemoniado, la idea era reprender a alguien. No, algunas no se pueden contar, pero es verdad lo que vos decís. Nosotros íbamos al culto, teníamos media hora de culto y después teníamos farra hasta las 2 de la mañana. Porque a la mitad del culto se endemoniaban. Ahora no tengo la respuesta de por qué ahora yo. Bueno, yo pienso que se ha predicado más del Señor, entonces la gente viene al Señor y ya no había antes había mucha gente que iba a los cuadreros. Entonces, a pesar de eso, quizás la gente, pienso yo, ¿no? No sé si no puede ser, conoce más del Señor ahora. Entonces, bien o mal, van al Señor, ¿viste? Por alguna... Yo me acuerdo cuando fuimos al Camino del Señor, en la misma, venía un hermano que lo pasamos acá con mi esposo, a Moreno. Nosotros íbamos allá a Santa Brígida, en la iglesia. Y Lucas era chiquito, ¿no? Después que él nació, era chiquito, y él me dijo, el hermano Moreno, me acuerdo, me dice, no, hermana, usted llévelo a curar el empacho. Y yo digo, no, pero nos enseñan que no. No, dice, usted llévelo, que no pasa nada. Entonces quizás antes había personas que no enseñaban bien el evangelio como tenía que ser. Entonces te decía, si te queda bien, mejor anda al curandero que te tire el cuerito, que te cure el empacho con la soga, esas cosas, ¿no? Entonces quizás ahora está más enseñada, pienso, los hermanos. Recuerdo que lo llevé a Lucas 3 días a esa señora que le curaba el empacho, ¿no? Porque como nosotros éramos nuevos en el camino del Señor, y vengo cruzando de mi suegra, yo todo el día iba a mi suegra, venía cruzando el campito, y Lucas me devuelve, ¿no? Entonces un diario pasa y me grita de la esquina, me grita, señora, su nene está empachado, me dijo.
yo sé que fue el Señor, ¿no? Me dice, su nena está empachado, y yo le grito, no, pero si yo vengo de la señora que le tuvo curando, no, me dijo, su nena está empachado. Llegué acá a casa, le acosté a Luca, me arrodillé y le dije, Señor, nunca más a ningún lado, Señor. Tú vas a ser su médico. Tú, bueno, la mamá sabe cómo lo llama el Señor cuando tiene algo los chicos. Así que nunca más a ningún lado. Entonces yo creo que las personas ahora están más enseñadas en el camino del Señor que antes. Que quizá iban a la iglesia y le decían, siéntate curandero, o jugate un numerito, o hace esto, total no pasa nada. Y ahora se enseña más. Entonces creo que por ahí es así. Está buena la explicación. Piensan, ¿no? Me hizo acordar jugarte un numerito, algunos hermanos jugando a los numeritos por Facebook. Dios santo. Que no se levante mi pastor. Al bingo. Impresionante esas cosas. Pero bueno, no es otro tema para otro día. Soy yo de nuevo, Maki. Quería hacerle una pregunta que por ahí al principio algo comentó, pero ¿qué pasa por su mente, por su corazón de ambos, ver a sus hijos sirviendo al Señor, al pastor Lucas, a Gabriel? ¿Qué pasa? Queremos que nos cuente por su corazón, por su mente. Como papá, primero uno quiere proteger a los hijos. Y no era algo que estaba en mi mente que ellos abracen el ministerio pastoral, porque no quería que sufran. Y es muy riesgoso el pastorado en serio, es muy riesgoso y se sufre mucho, se llora mucho. Y no quería. Pero bueno, el Señor lo llamó, después los dos hablaron conmigo, tanto Luis como Lucas, y entendieron que era el tiempo, y yo también. Y hoy estoy agradecido a Dios, porque lo otro era carnal, era el papá protegiendo al hijo. Pero me di cuenta que no, lo mejor que hay que tus hijos sirvan al Señor. Imagínate este cuadro, toda la familia en el cielo, todos allá, y algunos dicen que nos vamos a conocer. Imagínate qué glorioso que por la eternidad vas a estar con tus hijos, con tu nuera, con tus yernos, con tus nietos. Y si no viene ante el Señor, con la esposa de tus nietos. Porque el Señor dice a los hijos de tus hijos, la generación. Entonces es algo glorioso. Y uno, aún como papá, trata de cuidarlo, de transmitirle las experiencias y decirle esto sí, esto no. Esto se dice, esto no se dice. Por la experiencia, ¿no? Pero sí, así, a veces le digo al Señor que si alguna caricia Él me hace, a pesar de que uno recibe tantas bendiciones, es que mis hijos estén en Cristo. Me cuesta pensar qué duro que debe ser para un papá si sus hijos no están en el Señor. Porque el amor de madre o de padre está siempre y siempre van a estar, aunque los hijos estén equivocados. Pero qué lindo es saber que están sirviendo al Dios eterno y predicando, como dice el Apocalipsis, el Evangelio eterno. Estamos hablando ya de eternidad, no de tiempos que se van a terminar. Por eso está bueno. Está bueno. Y nosotros debemos mostrarles. Yo a veces me llama la atención que padres que confiesan que Jesucristo es el camino, han perdido a sus hijos en el camino. Me cuesta un poco, ¿no? Y empiezo a pensar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sin juzgarlo, me hago simplemente esa pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué sé yo? Anécdota de mis hijos, cuando fueron chicos, ellos nunca jamás a mí me pidieron ir a la casa de fulano, ir a dormir a la casa de sultano, esas cosas raras, bien mundanas, jamás. Nunca tuve que estar esperándolo para abrirle la puerta, y se quedaron usando y ustedes los conocen. Hay otros padres esperando a ver qué hora llegan, a ver si llegan tomados, drogados. Debe ser una tortura para esos padres.
Nunca lo vivía eso. Se puede certificar que ustedes son testigos de eso. Nunca un problema. Nunca escuché a ninguno de mis hijos decir una mala palabra. Jamás. Aunque todos los amigos podrían estar gritando cualquier barbaridad. Eso es una gracia de Dios. Pero también, ejemplo. Aquel hombre que salió a la noche, que había nevado, y se fue al boliche, y al rato cayó el chiquito de 4 años, y dice, ¿cómo llegaste hasta aquí? Llegando tus huellas, papá. Siguiéndolas. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y hacer que nuestros hijos nos respeten, ¿no? Bien. Alguna vez dijo el pastor Lucas, no es que yo no sentía de hacer algo, pero muchas veces no es que le temía a Dios, pero por respeto a mi papá. Por respeto a mi papá, no lo hacía. ¿Entiendes? Usted le brinda a sus hijos de esa forma para que su hijo lo respete. Y no lo va a hacer no tanto porque es re espiritual, sino porque dice, no puedo hacerle esto a mi papá. A veces veo gente que se droga, que han salido de la droga, vuelven a drogarse, no se aman ellos, no respetan al Padre, no les importa de Dios, que me dice pobre, yo ¿hasta dónde? Porque por amor a tus hijos, por amor a tu esposa, por amor a tus padres, hace un esfuerzo. Si ya saliste, ¿por qué te vas a volver a meter? Porque no amas a nadie. Esa es la realidad más allá de cualquier argumento que me digas. Por experiencia, digamos, no lo repita. Falta amor. Amor al otro. Como a uno mismo, ¿sí? Bueno, de alguna forma ya está. Señor. Más o menos por ahí pasa la cosa. Bien, bueno, yo quisiera hacerle otra pregunta. Ustedes nos cuentan que a partir de hace tantos años que vienen trabajando con la iglesia, ¿cuál es el secreto, la receta para después de tantos años seguir trabajando en la obra? Por eso, Germancho, no hay un secreto. Hay un vivir oyendo voz de Dios. Hay un vivir, no es secreto, ¿viste? El apóstol estaba por cortar la cabeza, estaría mirando por la ventana de su celda que estaba afilando el hacha. Y él dice, he acabado la carrera. Llegué a la meta. Venía la buena batalla de la fe. Ahora me toca esta corona de vida, que el Señor no solo me la da a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Cómo nos vamos a la revelación maravillosa de allá de San Mateo? ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida. Ningún Dios promete vida eterna. Yo me refería, pastor, a usted ayer, hoy contó que ayer fue a Santa Cecilia a limpiar, a acomodar, a acondicionar el lugar. Y yo me refería a hacer esta pregunta. Si usted tiene, ¿cuántos que somos? ¿Por qué ir usted y no decirle, poder mandar a otra persona? ¿Por qué usted? Y en su situación, porque podría tranquilamente haberle dicho a otra persona que vaya a hacer lo que usted hace. ¿Cuáles las ganas y los proyectos que tiene para seguir con esta pasión? ¿Sabes qué? Esto es lo mismo que si tenés una gran torta de chocolate y no la querés compartir con nadie, te la guardé y la comés sola. Aquel que conoce el privilegio que es servirle a Dios, lo hace solo, porque reconoce un privilegio. Imagínate qué gozo tengo yo
de estar sentados compartiendo el trabajo que están haciendo, sea Lauti, sea Luca, y mirando todo eso tan lindo. No tiene precio, no es orgullo. ¿Sabes las veces que llegué o enfermo o mal a trabajar a la iglesia y estaba solo? Solo. Y yo tenía una frase para alentarme a mí mismo. Llegaba agotado, me sentaba y mi frase era esta: entrégate a la actividad y poco a poco se te va a ir levantando el ánimo. Entonces me volvía a levantar, su patón, levantaba ladrillo, y cuando quería acordar estaba de vuelta con fuerza. Pero eso es donde Dios te enseña. En ese momento Dios te da unción. En ese momento Él se te revela. Pero el secreto es que amo a Dios. Y me gozo más en hacer algo para Dios que lo que hace. Me da más gozo pintar una pared en la iglesia que pintar una pared en mi casa. No quiere decir que mi casa no está pintada. Pero es raro eso, no puedo explicarle ni inyectarle esta pasión. Eso ya nace por gracia de Dios, no sé qué es. ¿Está bien, Germacho? Impresionante, pastor. Yo voy a continuar con la siguiente pregunta, ya vamos a estar culminando, terminando. Y una de las preguntas es, ¿qué importancia tiene el Espíritu Santo sobre su vida? Toda. Los discípulos eran una cosa en los evangelios. Los discípulos eran una cosa al principio del primer capítulo de Hebreos. Pero los discípulos fueron otra cosa. De capítulo 1, verso 8. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, y siento el Espíritu en este momento. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Para mí el vivir en Cristo es el morir en Jesús. Lo veo más. Cristo de Dios. ¿Cómo te van a entender? Los naturales nunca te van a entender. No importa que estés en la iglesia. No importa que sean líderes. No te van a entender. No te van a entender. No pretendas que te entiendan. Yo a veces le digo a Luca cuando vemos, Dios no tiene frutos, habla, no tienen frutos. Y los dones son de Dios, porque la palabra don es real. Pero el fruto es el Espíritu. Entonces el Espíritu es todo. El paz, el mansedumbre. Pastor Lucas siempre insiste, a veces digo, para un poquito, sobre el Espíritu Santo. Cuando me operaron la primera vez, estuve más de 5 horas y la operación era muy grave. Lucas estaba conmigo, estaba solo. Y estaba angustiado. Dice, después me contaba, papá, me fui al baño y le dije al Señor que estaba angustiado y me tiró un balde de paz. Era un balde de agua, pero era paz. Me dijo, el Espíritu Santo es todo. ¿Qué decir? Por eso seguiremos teniendo la misma pasión. El otro día dijo el hermano, lo veo a usted que escucha a los que quiere y a los que no quiere. El Espíritu también te ayuda a escuchar a aquellos que vos sabés que no te son sinceros, que tienen ya su historia en su cabeza. Vos a veces, y a veces dicen en los comentarios por ahí, tenemos que aprender por medio del Espíritu Santo
estar en la misma mesa con Judas y no quitarle el plato de comida. Eso es el Espíritu Santo. A veces parecemos que somos tontos. No lo somos. No lo somos, para nada. A veces le digo al pastor, me cuesta mucho predicar ahora a la gente, porque no se llenan de la palabra de Dios, mucho no les interesa. Yo me iba, y eso le cuento siempre, me iba 2 horas antes para estar con mi pastor. Y tenía 3 horas de viaje de ida y 3 de vuelta, no era cada vuelta a la iglesia. Y me quedaba hasta lo último para volver a hablar, porque me llenaba de fe. Me llenaba de historias maravillosas del campo de concentración con los nazis, su cuerpo todo marcado con los niños, pero me contaba cada cosa maravillosa. Y entonces, como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, para que vuestra fe no esté fundada en palabras, sino en el poder del Espíritu. Así que el Espíritu Santo es todo. El Espíritu Santo es Dios Santo. Lo que decía John Mancho en su pregunta, ¿cuál es el secreto para seguir apasionado? Es que si un hombre mínimamente cree en Dios y cree en su palabra, la pasión nunca se puede terminar. Imagínense nuestros primeros años en la iglesia, teníamos un grupito, se enojaba alguno, se iba. De hecho, ahora también la gente se enoja, se va, algunos se hacen pastores, otros se van a otros lados, pero como somos tantos, no seguimos adelante. Pero eso no quiere decir que no duela. Porque vos podés tener 10 hijos y se te va uno, vas a sentir. Por eso necesitamos el Espíritu. A Él lloramos. A Él yo me digo a veces porque después de andar por ahí cansado, nunca viene y me acuesta ahí. Y me acuesta y siento alivio y siempre digo, te quiero Jesús. Te amo, Jesús. Si son verdaderos solo, estoy mal, de la cabeza. Y se llena de gozo mi corazón con decirle eso, diciendo, te amo, Jesús. Te amo. Tu fidelidad.